Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias a Dios primeramente por darnos esta oportunidad de poder nuevamente estar a través de las redes sociales para poder enseñar la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en este hermoso día, donde vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor acerca de lo que es las bienaventuranzas. Y para ello vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio según San Mateo capítulo 5, del versículo 1 hacia adelante, del versículo 1 hacia el versículo 6. Mateo capítulo 5, versículo 1 hacia el versículo 6. Vamos a leer la santa y bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar y que el Dios de los cielos en esta oportunidad, en esta noche, nos pueda ayudar para llevar con la enseñanza de la palabra de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Sabemos que dependemos de ti porque somos tuyos, tus hijos, Señor amado. Y en esta noche vamos a compartir tu palabra, y que seas tu Espíritu Santo ayudándonos, dando la palabra necesaria, y que las personas que van a escuchar este mensaje puedan ser edificadas, Señor, por esa la santa y bendita palabra tuya. Gracias te damos, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, nos sentimos agradecidos con Dios. Y bueno, estábamos hablando acerca de lo que es el asunto de las bienaventuranzas. Y para hacer un breve repaso sobre las bienaventuranzas, sabemos que la palabra bienaventurado viene del griego makarios, que significa felices, dichosos, bendecidos. Esa es la palabra bienaventurados. Hemos tratado las tres primeras bienaventuranzas, como la primera bienaventuranza que nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellas personas que reconocen su condición delante de Dios, ¿no? Sabiendo de que necesitamos de Dios. Y segundo, también vimos bienaventurados, dice los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿no? También tenemos que hablar de ello, que tiene que ver con la tristeza por nuestra condición de pecado, ¿no? Entonces, también hemos visto lo tercero: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, rendir mi vida para que el Señor haga su voluntad en mí y yo ya no haga mi propia voluntad. Estas tres áreas que hemos visto, que tiene que ver con los pensamientos, emociones y la voluntad, que tiene que ver con lo que concierne el pecado, ¿no? Para con el pecado, en lo que cómo pensábamos antes en concerniente al pecado, ahora cómo pensamos en concerniente a las emociones que nos llevamos a entregar a Cristo, porque nos dolió haberle fallado, y ahora hemos rendido nuestra voluntad a Dios a través de que le entregamos nuestra vida a Él, ¿no? Ahora, esto es concerniente a lo que es el pecado, y ahora tendríamos que ver la cuarta bienaventuranza, que nos dice la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En esta oportunidad tenemos ya a nuestro amado pastor Ronald Medina, y con él continuaremos, por supuesto, ya con la siguiente bienaventuranza para poder desarrollarla en esta noche. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, pastor Cristian, mis amados. Dios me los bendiga. La paz del Señor sea sobre cada uno de vosotros. Dándole gracias a Dios, nos permite estar una vez más a través de las redes para juntos meditar la palabra del Señor. Estamos viendo acerca de esta cuarta bienaventuranza. Y como decía nuestro amado pastor Cristian, hemos visto las tres primeras, que tienen que ver con nuestros pensamientos, el reconocimiento de nuestra condición pecaminosa, nuestras emociones, el dolor por vivir en el pecado, y la voluntad, que tenía que ver con
ceder el control de nuestra vida al Señor para que nos saque del pecado. El Señor Jesucristo continúa su enseñanza. En el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿A qué se refiere con esta hambre y esta sed? Tenemos que entender que hay dos cosas que pueden llevar a la desesperación al ser humano. Hay dos cosas que son determinantes en la vida del hombre y de los cuales depende su vida: el comer y el beber. Y el Señor Jesucristo aquí en la bienaventuranza, algo que tenemos que entender es a qué tipo de hambre se refiere el Señor Jesucristo. Porque no está hablando del hambre de un antojo que tenemos, de un gusto que tenemos, como a veces decimos: ¿sabes qué? Se me ha antojado un cevichito, me ha provocado un cevichito. No está hablando de ese tipo de hambre. No está hablando del hambre de que llegan las 12 y dice: uy, ya me suena el estómago, ya tengo hambre, ya estará el almuerzo. No está hablando de esa intensidad de hambre. La palabra hambre que usa Mateo para cuando está hablando aquí el Señor Jesucristo, tiene que ver o significa, alabado sea el nombre del Señor, hambre voraz. Está hablando, alabado sea el nombre del Señor, de un hambre intenso, donde el hombre solamente piensa en devorar la comida que tiene delante. No está hablando de la persona que ya desayunó y que está esperando el almuerzo, y como se demora el almuerzo, ya quiere comer y reclama. No. El Señor está hablando bienaventurada, la bendición, la dicha, la felicidad para para esta bienaventuranza. El Señor está tomando la figura de alguien que está expuesto o está dispuesto a exponer su propia vida para saciar su apetito. Y vemos un ejemplo, ¿no? En este tiempo que estamos viviendo, pastor. Hay gente, y tiene que ver con este tipo de hambre. Hay gente que aunque estamos en cuarentena, expone su propia vida por irse a trabajar. Y están expuestos en las calles y dicen, y si le decimos: pero ¿por qué no estás en cuarentena? ¿Por qué sales a trabajar si hay una orden de estar en casa? Y lo que nos van a decir es que prefiero morir de la enfermedad a morir de hambre. ¿Y por qué? Porque el deseo de comer se incrementa tanto que lo llega a tal punto de exponer su propia vida. Y aquí está hablando el Señor Jesucristo de una persona que está hambriento por comer. No que tiene un antojo, no que tiene un ligero apetito, no. Es alguien que quiere devorar el alimento que le ponen en la mesa, porque simplemente tiene tiempo sin comer. Cuando una persona no ha comido una semana y usted le presenta un plato de comida, esa persona no va a decir: bueno, ponme arroz, pero no me pongas menestra porque no me gusta la menestra. Si usted le pone un plato de sopa, esa persona no va a decir: ¿sabes qué? A mí no me gustan las verduras, voy a tomarme el caldito. No. ¿Por qué? Porque la necesidad es tan grande de saciar su apetito que no importa lo que le pongas en la mesa, se lo va a devorar. Ni siquiera lo va a comer con delicadeza. Ni siquiera va a tener el detenimiento para esperar de que de repente, alabado sea el nombre del Señor, le ponga los cubiertos. Porque si tiene una semana sin comer una persona, o tiene 15 días sin comer, lo primero que va a hacer al ver la comida, hasta con la mano se la come. Este es el tipo de hambre que está hablando el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está diciendo, en otras palabras: bienaventurado el que está hambriento, el que tiene un apetito voraz, el que está dispuesto a comerse todo lo que le voy a poner en la mesa.
porque ellos son los saciados. Entonces el Señor Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, no está hablando simplemente de tener un gusto de la justicia. El que quiere devorar la justicia. Gloria al Señor. Pastor, aquí tenemos un texto de la palabra del Señor. Dice el libro de Salmos, en el libro versículo 9, Salmos 107, versículo 9, nos dice así la palabra del Señor. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Ahora notemos que el Señor Jesucristo, el salmista, está hablando de dos características para que el Señor dé saciedad al hombre. Y dice una, de que alabado sea el nombre del Señor, es un alma, dice que es menesterosa, que es mendigo, que está como aquella mujer, alabado sea el nombre, o como Lázaro, que estaba a la mesa de rico, postrado, tirado en el piso, esperando que caiga una migaja. Ese mendigo no está esperando a elegir que si cae algo, si le gusta, se lo come, si no, no. Él dice, aunque sea, que se alimentaba de las migajas que caían de la mesa de rico, según el Evangelio, según San Lucas. Y aquí el salmista está diciendo, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Pero mire que aquí está hablando no en sentido literal, sino en sentido figurativo. Que hay, alabado sea el nombre del Señor, una característica que hace que Dios los sacie, que está hambrienta de Él. A esto se está refiriendo el Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed, dice. Bienaventurados los hambrientos, los sedientos. Imagínese una persona en el desierto. Y en el desierto esté 5 días, 6 días. ¿Sabe lo que pasa con esa persona al ver unas gotas de agua? Se desespera. Se desespera. Si tiene una botella de agua, se desespera por tomársela. Si encuentra un río de agua sucia, se la va a tomar. Porque la desesperación que provoca la sed hace que no le interese si es agua hervida o agua de río. Si ve un río, se avienta a tomarla. Este tipo, alabado sea el nombre del Señor, de sed y de hambre, es la que el Señor está usando aquí para enseñar la bienaventuranza. Gloria a Dios. En la bienaventuranza dice, pastor, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia. ¿A qué justicia se refiere, pastor? El apóstol Pablo, para entender a qué justicia se refiere el apóstol Pablo en el libro de Romanos, gloria al Señor, capítulo 3, versículos 21 y 22, pastor, ¿qué dice? Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 3, versículo 21 y versículo 22, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora note que el apóstol Pablo está hablando de una justicia que viene por la fe en Cristo. Si nosotros hemos pasado por la primera bienaventuranza, que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque Dios es el reino de los cielos, está diciendo que, hemos dicho que un pobre de espíritu es aquel que reconoce su miseria espiritual. El hombre que está corrompido por el pecado está en decadencia, está en la ruina para con Dios. Y entonces
el Señor Jesucristo dijo que nosotros reconocemos nuestra condición, y reconocer nos lleva, alabado sea el nombre del Señor, a una tristeza por estar en esa condición, por vivir de esa manera en el pecado, por vivir esclavizados del pecado, por no poder cambiar. ¿Cuánta gente quiere cambiar pero no puede? Y entonces ahí viene la frustración y el dolor y el fracaso de que no podemos salir de esa vida, de que estamos esclavizados al pecado, que todos los días fallamos. Entonces se afectan nuestras emociones. Bienaventurados los que lloran, dijo el Señor Jesucristo, porque están siendo afectadas nuestras emociones. Pero la tercera bienaventuranza, el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los mansos, porque tiene que ver que después que reconozco mi condición, mi miseria, y siento la tristeza, el dolor, la frustración de por no poder cambiar, por estar esclavizado al pecado, por vivir en el pecado, entonces tomo la decisión de que de entregarle mi vida al Señor para que Él me libre del pecado. Es que yo no puedo cambiar. ¿Cuánta gente dice, no, Pastor Cristian, ahora sí ya voy a cambiar, ya no voy a gritar a mi mujer, ya voy a ser responsable con mis hijos, ya no voy a estar en los vicios, ya voy a dejar las cosas que yo hacía? Pero cae en lo mismo, porque nadie puede cambiar por sí solo. Entonces dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los mansos, los dichosos, felices son aquellos que reconocen que no pueden cambiar y le ceden el control de su vida al Señor, que le entregan su vida al Señor para que Él nos saque de la condición de pecado. Y en esta cuarta bienaventuranza el Señor está diciendo, si yo entonces estoy en esa condición, que le quiero entregar mi vida al Señor, dice de qué manera se la quiero entregar. ¿Por qué? Porque tiene que haber un hambre, tiene que haber un deseo desesperado. ¿Por qué? Porque arreglar mi situación con Dios. Las primeras bienaventuranzas, las tres primeras, tienen que ver con nuestra condición de pecado. Y se afectan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Pero ahora si quiero que el Señor me saque del pecado, entonces, ¿cuán dispuesto estoy a aceptar esa voluntad de Dios que tiene para mí? Aceptar su plan que tiene para mí. ¿Cuán dispuesto estoy a estar a cuentas con Él, aunque tenga que sacrificar lo mío? Por eso es que le decía, cuando el Señor está hablando de hambre y sed, está hablando de alguien que está dispuesto, como tiene un hambre desesperado y voraz, está dispuesto a aceptar lo que le ponen para que coma. Y el Señor Jesucristo habló acerca de esta condición. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51, el Señor habla de esto. Por eso que Pablo está diciendo, hay una justicia que es por la fe en Cristo. Donde somos justificados por medio de la fe, el Señor nos declara sin culpa, nos perdona, se arregla nuestra situación con Dios. Pero ¿de qué manera se logra? San Juan capítulo 6, versículo 51 al 54. Dice la palabra de nuestro Dios: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Recuerde que en la Pascua que Dios estableció para los judíos, el Señor Dios le dijo a Moisés que ellos deberían tomar un cordero y tenían que comerse el cordero la familia. Y en la ley el Señor les estableció que comerían el cordero con hierbas amargas.
y que la sangre lo usarían para ponerlo en los dinteles de la puerta para librarnos de la condenación, de la muerte de los primogénitos. Eso los iba a librar del ángel de la muerte. Y eso era un sentido figurado para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque ese cordero representaba a Cristo. Su sangre era la que nos libra de la condenación del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y nos libra de la muerte del pecado por su sangre, pero tenemos que comernos el cordero junto con las hierbas amargas. Y eso tenía un significado, que ahora el Señor está tomando la misma figura y le dice, ustedes tienen que comer mi carne, haciéndoles recordar de lo que ellos habían venido practicando en la Pascua. Y le dice, yo soy el pan, alabado sea el nombre del Señor, que descendió del cielo. Y el comer su carne representaba un compromiso total con el Señor, una rendición total a Él. ¿Por qué? Porque cuando usted come un alimento, ese alimento termina siendo parte de su vida. Se hace uno con su organismo, con cada célula. Si usted se come un bocado, un almuerzo, ese almuerzo lo digiere, se va al estómago y en el estómago es absorbido por el organismo y distribuido para alimentar cada célula de su cuerpo. En otras palabras, ese alimento que usted recibió empieza a llenar todo su ser. Desde la coronilla de la cabeza a la planta de los pies, ese alimento que usted digirió empieza a recorrer todo su ser. Se hace uno solo con usted. Es lo que produce la vida en usted. Si usted no come, se muere. Si usted no bebe, se muere por deshidratación. Pero cuando usted bebe y cuando usted come, eso produce que el cuerpo se nutra y pueda mantenerse vivo. El Señor Jesucristo está tomando la misma figura y está diciendo, ¿cuánto dispuesto estás a qué? A alimentarte de Él. ¿Cuán dispuesto estás? ¿Cuán hambriento estás de Cristo? Porque la palabra que está usando el Señor Jesucristo en el versículo 54, el que come mi carne, la palabra comer es la palabra trogos, donde viene la palabra tragar. Alguien que come con voracidad, que se pasa trozos. ¿Se ha dado cuenta cuando estamos a veces en la familia y no falta un gordito que es perecido y le dicen, mastica, no pases de frente, te vas a atorar si nadie te va a quitar? ¿Por qué? Porque está desesperado por comer, que ni mastica bien. Esa es la palabra que el Señor está usando aquí cuando dice el que come mi carne. Que no vas a estar seleccionando qué parte te gusta de la palabra del Señor y qué parte no te gusta. Que no vas a seleccionar de la palabra que Dios ha dejado para nuestra vida lo que te conviene y lo que no te conviene, lo que quieres practicar y lo que no quieres practicar. No. Si no tienes hambre y sed de la justicia de Dios, que es alabado sea el nombre del Señor en la fe en Cristo, si no estás dispuesto a aceptar a Cristo con el estándar que Él ha establecido para nuestra vida eterna, el Señor dijo, no pueden tener vida. El Señor está diciendo aquí, alabado sea el nombre del Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero ¿de qué manera debo comerla? El Señor, esa es la bienaventuranza de Mateo 5. El Señor está diciendo, tienes que estar hambriento de la justicia de Dios, tienes que estar sediento, no es un antojo de Cristo. Es que hay gente que dice, está bonita la palabra, pero no quieren aceptar vivirla. No quieren digerir la palabra, no quieren digerir el consejo, no quieren digerir el estándar que Dios ha establecido para nuestra vida, el modelo en el cual tenemos que vivir. Y por eso es que vemos, alabado sea el nombre del Señor, un ejemplo del apóstol Pablo. En Filipenses, Pastor Cristian, Amén. Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 9, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 9, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, aquí está un ejemplo claro de tener hambre y sed de la justicia. De tener un deseo desesperado de ser justificado por Dios. Diciendo que la palabra justificación significa ser declarado sin culpa, ser declarado inocente, que Dios nos perdonó y somos libres de la culpa del pecado. Y Pablo está diciendo, yo vine a buscar esa justicia hambriento y sediento de ella, a tal punto que no me importó perderlo todo, y todo no es más importante que eso. Pablo está diciendo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las cosas que para él eran ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Eso es la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque eres consciente de tu pecado, eres consciente de que estamos mal, somos conscientes de que hemos venido pecando. Y nos dolemos de no poder cambiar, de no poder salir, de estar viviendo en lo mismo, en el pecado, en la desobediencia, en la rebelión con Dios. Y que le entrego a mi vida al Señor para que la controle, pero ¿de qué manera se la estoy entregando? Hay mucha gente que acepta a Cristo a través de una oración de 5 minutos, pero siguen viviendo en lo mismo. Porque no tuvieron hambre de la justicia de Dios. No tuvieron sed. No sintieron un deseo desesperado por estar dispuestos a sacrificarlo todo, por estar a cuentas con Dios. No quiero renunciar a mis deseos carnales, no quiero renunciar a mis pecados, no quiero renunciar a mi voluntad, no quiero renunciar a lo malo. Quiero caminar con Dios, pero todavía seguir en lo mismo. Que soy como aquel niño que cuando le dan la sopa empieza a sacar las verduras para un lado y quiere tomar la presa y el caldito. Eso es no tener apetito, eso es no tener hambre. La bienaventuranza, la bendición, la felicidad y la dicha es para aquellos que tienen hambre voraz, que están dispuestos a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo el apóstol Pablo. Que estén dispuestos a decir lo que está diciendo Pablo aquí. Todo lo tengo por basura, dice, lo estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Pero para qué? Para ganar a Cristo. Que el deseo, el hambre y la sed que tengo, alabado sea el nombre del Señor, de las cosas materiales no están por encima por el hambre y la sed que tengo de estar a cuentas con Dios. Por eso esta bienaventuranza tiene que ver con ¿de qué manera le quieres entregar tu vida al Señor? El hijo pródigo dijo algo en Lucas 15. Y él dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo prefiero perder como hijo, pero Padre, perdóname. Si quieres, no me reconozcas como hijo. No me des el lugar de hijo, haz uno de tus jornaleros, pero perdóname. Aquí lo importante, Padre, es que me perdones. No importa lo que yo pierda, no importa lo que yo tenga que dejar. De repente no quieres que entre a tu casa porque ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Voy a vivir con los criados, allá voy a vivir, pero solamente quiero tu perdón. Esa es la bienaventuranza. Cuánto tengo hambre y sed de esa justicia, de que Dios me declare sin culpa de haber vivido en tanta desobediencia, pecado y rebelión. En esta bienaventuranza, mis amados, es una transición, porque venimos de la pobreza, venimos del llanto y venimos, alabado sea el nombre del Señor, con la mansedumbre, para que con hambre y sed de justicia. Pero después vamos a ver que el Señor dice, viene entonces en nosotros la misericordia, viene la pureza de corazón y viene el que nos hacemos siervos de Dios como pacificadores. O sea, aquí es la transformación. ¿De qué manera?
¿De qué manera tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Qué lugar le quieres dar en tu vida? ¿Quieres aceptarlo como tu siervo? ¿Quieres aceptarlo como tu trabajador, como tu beneficiario? ¿O quieres aceptarlo como el Señor de tu vida, que es lo que manda la palabra? Pablo está diciendo, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. No dice mi esclavo. Es que mucha gente viene a Cristo no con hambre de la justicia de Dios, no con hambre de vivir de acuerdo a la palabra. No quieren comer, no quieren hacer parte de su vida el orden bíblico. No quieren hacer parte de su vida. Alabado sea el nombre del Señor, el modelo bíblico. Y entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, y vemos en las Escrituras que mucha gente se acercaba a Cristo por diferentes motivos. Unos para ser sanados, otros para que Dios los sacie el hambre natural que tenían porque multiplicaba los panes, otros porque querían observar, otros porque les gustaba escuchar. Y el Señor dice un momento, en la bienaventuranza, en el sermón del monte, encontramos, pastor, a Jesús que estaba con las multitudes. Amén. O sea, y cuando están las multitudes ahí con el Señor, lo que le preocupaba al Señor Jesucristo era con qué hambre de Él estaban ahí. ¿Para qué estaban ahí? ¿Para qué lo estaban siguiendo? Y Pablo dice, Él es mi Señor. Y para que sea mi Señor estoy dispuesto a que lo que era para mi deleite, lo que era para mi ganancia, lo tengo por basura. Que antes él vivía conforme a sus pasiones, a sus deseos. Pablo dice, no, nada de eso vale. Aquí lo que vale es estar a cuentas con Dios. Aquí lo que vale es que el Señor me perdone. Aquí lo que vale de que el que controle mi vida y yo viva en obediencia sea por Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Nos dice la palabra del Señor, pastor. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo, capítulo 13. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 45, nos habla la preciosa palabra del Señor. En el versículo 45 y versículo 46 del Evangelio según San Mateo, dice la palabra del Señor: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Gloria al Señor. El Señor está enseñando la importancia del reino de los cielos. Gloria a Dios. El Señor quiere enseñarle a los judíos, y por eso es que solo Mateo lo escribe esto. Acuérdense que cuando Mateo escribe esto, el propósito de Mateo es presentar, alabado sea el nombre del Señor, el reino de Dios, y presentar a Cristo como rey de ese reino. Y presentar a Cristo como rey de los judíos. Y por eso es que la única parte de los 4 escritores del Evangelio que encontramos esto es en Mateo. Y Mateo está presentando aquí la importancia de que cada ser humano le dé a la salvación, al reino de Dios que te ha preparado para nosotros. La importancia de que Cristo sea rey de nuestra vida. Y entonces Mateo escribe las palabras que enseñó el Señor Jesucristo. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Cuando les enseña esto Mateo, los judíos había muchos mercaderes en aquel tiempo. Y las perlas eran unas cosas más valiosas. Pero aquí habla de que ellos estaban buscando, este mercader estaba buscando perlas, cosas de valor, lo más importante, lo más valioso. Y dice el versículo 46 que habiendo hallado una perla preciosa, cuando encontró lo más valioso, sabía que la oportunidad era única,
Sabía que de repente, si la dejaba pasar, ya no iba a encontrar otra perla preciosa como esta. Entonces, cuando él tuvo la oportunidad y estuvo delante de esta oportunidad para poder comprar esta perla, dice, estuvo dispuesto y vendió todo lo que tenía y la compró. El Señor está hablando aquí, alabado sea esa perla, ese reino. ¿Y cuánto yo estoy dispuesto a sacrificarlo todo por ese reino? ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificarlo todo por tener una relación con ese Rey que es Jesucristo? El Señor está hablando aquí de cuál era el estándar para que nosotros seamos sus discípulos. Por eso es que más adelante el Señor explicó esto. Y encontramos un claro ejemplo de esta aplicación en lo que el Señor le dijo, mire, que aquí el mercader estaba dispuesto a vender todo lo que tenía por comprarla, por quedarse con la perla. Esa perla que estaba delante de él, él la quería poseer. Y estuvo dispuesto, dijo Jesús, este mercader, a vender todo lo que tenía, a despojarse de todo. Pero en Marcos capítulo 10 encontramos, alabado sea el nombre del Señor, una aplicación de esto. Y en Marcos 10, versículo 21, dice que había un joven rico y que vino al Señor preguntándole qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. El punto era la vida eterna, el punto era el reino de los cielos, el punto era que Cristo sea su Rey, porque fuera de Cristo no hay salvación. Y el Señor Jesucristo en el versículo 21, como respuesta a esa pregunta, ¿qué le dice? Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Lo que no hizo el mercader de la parábola de la perla preciosa, lo que hizo el mercader no lo hizo el joven rico. Él está expuesto también a una misma situación. Tenía delante de él la perla más preciosa que podía encontrar en su vida, que era su salvación, que era Cristo. Estaba en la puerta del reino de los cielos. Sin embargo, lo que hizo el mercader no estuvo dispuesto a hacerlo él. No tuvo el suficiente hambre y sed de la justicia de Dios por la fe en Cristo como para obedecer lo que el Señor le estaba mandando. Él le faltaba una cosa, reconocer que Cristo era el Señor, que Él que le estaba hablando era el que Dios ha establecido que mande, y que si él no obedecía al Señor, en vano era todo el resto, porque no podía seleccionar. Por eso que Jesús está hablando de la bienaventuranza. Tienes que tener hambre y sed de justicia. Tienes que estar hambriento a tal punto que no vas a elegir lo que quieres obedecer y lo que no quieres obedecer, sino que rindes totalmente tu vida a aceptar la voluntad de Dios y a vivir su palabra. Aunque tengamos que sacrificar nuestras pasiones y deseos. Por eso que Pablo está diciendo en Gálatas capítulo 5, dice el apóstol Pablo, Pastor Cristian, versículo, gloria a Dios, 24. En el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 24, nos dice la palabra del Señor: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora note que el hambre y la sed de Cristo, de la justicia de Dios, de la salvación, tiene que llevarnos ¿a qué? Alabado sea el nombre del Señor, a estar dispuestos a sacrificar nuestras pasiones y deseos. El deseo de este hombre era mantener su riqueza. Y por encima de Dios, por encima de Cristo, estaba su propia voluntad, su propio deseo. Y dijo: un momento, yo he obedecido todos los mandamientos desde mi juventud, pero no te metas con mis asuntos económicos, no te metas con mis proyectos personales, no te metas con mi voluntad. Yo tengo mi propio gusto y mi propio deseo. ¿Qué cosas muchas veces no queremos sacrificar
¿Qué pecados no queremos quitar de nuestra vida? Había un problema, era avaro. Y su confianza estaba en el dinero. Y lo único que le faltaba era confiar en Cristo. Aceptarlo como el Señor. Por eso que el Señor le da una orden. ¿Por qué? Porque la palabra Señor significa el que manda. Y Dios tiene que mandar en nuestra vida, si Cristo es nuestro Señor, por medio de la obediencia a esta palabra. Gloria a Dios. Cuando yo vivo de acuerdo a esta palabra, estoy aceptando a Cristo como mi Señor. Y la bienaventuranza tiene que ver con esto. Que qué lugar le voy a dar a Dios. Quiero que Dios me perdone, quiero que Dios me cambie, y Dios lo va a hacer. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero qué lugar le quiero dar en mi vida al Señor. Por eso es que hay un principio. Este es el ejemplo. Pero también hay un principio. Lucas capítulo 14. ¿Cuál fue el orden que el Señor estableció? Justamente porque el modelo es tener hambre y sed de justicia. Señor, Padre, yo estoy dispuesto a sacrificar y a renunciar a todo lo malo con tal de que me perdones. Ese es el orden. Si no estoy en esa actitud, tú vas a decir, Señor, perdóname. Ya el Señor va a estar conmigo, ya me entiende y sigo en el pecado. No es así. Ahora, ¿qué dice? Mire el modelo. Lucas 14, versículo 25 al 28. En Lucas capítulo 14 dice la palabra del Señor. El versículo 25 hacia el versículo... Dice la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y dice el versículo 27, dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. 33. Versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora notemos lo que dice el Señor Jesucristo. Esta es la bienaventuranza, llevada a la práctica. Si tú no tienes el deseo suficiente de estar a cuentas con Dios, no estás dispuesto a renunciar a todo lo que te lleva a rebelarte con Dios. Y el Señor dice que cuando vio grandes multitudes que iban con Él, es que mucha gente se acercaba a Él, pero no tenían hambre de Él. No tenían hambre de estar a cuentas con Dios. No tenían una pasión, un deseo desesperado de estar a cuentas con Dios. Entonces rechazaban lo que el Señor les decía. Rechazaban la revelación que el Señor estaba trayendo. Rechazaban la autoridad de Cristo. Rechazaban la doctrina de Cristo. Entonces, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, y les da el estándar, el modelo. Y le dice: si yo no estoy primero que su familia, no pueden ser mis discípulos. ¿Y por qué no pueden? No porque Él no quiera, sino que por mi familia voy a ir a pecar. Si mi pariente quiere que vaya y que lo lleve a los brujos y Cristo no está por encima de mi familia, ¿me voy a ir a los brujos con Él? Si es que yo amo más a mi familia que Cristo, entonces mi pariente, mi familia, mi hermano, hermana, esposo, esposa, me va a decir: mira, vamos a tomar, me voy a ir a tomar. Cuán importante es lo que dice el Señor. Por eso es que la bienaventuranza es para el que tiene hambre, deseo voraz. ¿De qué? De que estar a cuentas con el Señor, de tener el perdón de Dios, de estar en paz con Dios, aunque tenga que renunciar a todo lo malo, a lo que Dios no le agrada. Y el Señor está diciendo aquí, en el versículo 27 le dice a esas multitudes que ya estaban con Él. Hablamos de miles de personas que rodeaban al Señor Jesucristo, que lo seguían. Y que venían de diversos lugares, que habían dejado sus casas, habían dejado sus trabajos, habían dejado muchas cosas y estaban viniendo para seguirlo y escucharlo. Pero el Señor
miraba los corazones, se veía que no alcanzaban el orden que Dios había establecido. Querían estar con Él, pero seguían aborreciendo a los samaritanos. No querían perdonar, no querían limpiar sus corazones. Querían estar con el Señor Jesucristo, pero no tenían el hambre suficiente, el deseo suficiente de ser perdonados como para perdonar. Porque acuérdense que Jesús dijo, si no perdono a los demás sus ofensas, Dios no me perdona. Y hay gente que quiere ser perdonada por Dios, pero vive con resentimiento, amarguras con su prójimo. Y por eso el Señor está diciendo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque es un camino donde hay que soportar a los demás y hay que perdonar a los demás, dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Ese es el estándar. Pero tengo que tener el hambre y sed suficiente como para soportar el agravio y perdonarlo, porque quiero estar a cuentas con Dios. Esa es la bienaventuranza. Porque quiero estar en paz con Dios, porque quiero que Dios me perdone y no quiero volver a pecar. Por eso que en el versículo 33 el Señor dice, si pues cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuán importante es entender la bienaventuranza. El Señor dijo, cuando hay esta forma, cuando hay este hambre y esta sed de Dios, de Cristo, de su justicia en nuestra vida, entonces somos saciados. Entonces alcanzamos el deseo desesperado que tenemos de que Dios nos justifique, de que Dios nos perdone. ¿Sabe cuál es el error, mi amado? El pecado es una enfermedad peor que el coronavirus. Es una plaga que ha infectado a todo el mundo. Pero a veces simplemente quiero calmar un dolor de mi enfermedad, pero no quiero curarla. Porque a veces tengo problemas en el hogar y me acerco a Dios para que Dios me solucione el problema del hogar. Pero el problema de mi hogar es por las consecuencias del pecado. Y si no soluciono mi problema con del pecado, es como ir al médico y tener una infección. Tengo materia en los riñones y lo único que le pido al doctor es, ¿sabe qué? Quíteme la fiebre, pero no me cure la pus. No me cure la infección, solamente quíteme la fiebre. Muchas veces somos así con Dios. Quiero que Dios me solucione un problema de trabajo. Quiero que Dios me solucione un problema de enfermedad física. Yo quiero que el Señor me solucione un problema en la familia, un problema en el matrimonio, un problema con mis hijos. Pero no tengo el deseo, el compromiso de que Dios me solucione el problema de mi vida de pecado. El Señor está diciendo, la bendición de esta bienaventuranza es los que están dispuestos ¿a qué? A sacrificar todo con tal de estar a cuentas con Dios. Por eso el Señor dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede caminar con el Señor. No puede estar a cuentas con Dios. Por eso es que mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Gloria al Señor, y con esto vamos terminando. Romanos capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios se alcanza por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Y cuando está hablando de paz, está hablando de dos ejércitos que toman la decisión de bajar las armas y terminar la guerra. Porque por el pecado nos hacemos enemigos de Dios. Nos levantamos contra Dios todo el tiempo. Estamos atacando la santidad de Dios todo el tiempo por causa de nuestro pecado. Y estoy en contra de Él.
Pero la única manera de alcanzar la paz con Dios, de estar a cuentas con Dios, de volver a una relación con Dios, dice, es por medio de la fe en Cristo. Y por medio de esa fe, dice, somos justificados. Esa es la justicia que está hablando la bienaventuranza. Que cuando usted está dispuesto a renunciar a todo para estar en paz con Dios, es entonces donde el Señor nos perdona. Porque Dios nos perdona simplemente por decir, Señor, perdóname. Y en mi corazón todavía guardo el pecado y no renuncio a él. Cuando no quiero cambiar mi manera de vivir, cuando quiero seguir en lo mismo, eso no provoca que Dios nos perdone. Porque el hambre y la sed es de la justicia de Dios. Tiene que ver con el perdón y la salvación. Y Dios no va a salvar a alguien que simplemente dice, Señor, sálvame, Señor, perdóname. No. ¿Por qué? Porque dice el orden que el Señor está enseñando en Mateo capítulo 5, versículo 6, es que usted y yo estemos con un hambre voraz de aceptar todas las condiciones que el Señor establece para ser salvo. Y eso significa arrepentirse, renunciar a lo malo. El que reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y si me aparto cuando decido renunciar a ese pecado, cuando decido renunciar a esa maldad, cuando decido renunciar a la falta de perdón, cuando decido renunciar a los pleitos, cuando decido renunciar a mi responsabilidad, entonces Dios me perdona. Porque el Señor nos hace libres. Pero no puedo volver a mi pecado. Dios conoce el futuro, nadie lo puede engañar. Yo le puedo pedir perdón a Dios, pero si Dios, que conoce el futuro, ve que no quiero renunciar al pecado, el Señor dijo, no puede ser saciado. Solamente son saciados los que tienen hambre y sed, desesperado, voraz, de que Dios los perdone, cueste lo que cueste, y los salve. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Preciosa es la palabra de nuestro Dios. Y la respuesta está en nosotros. En las personas que quizás hasta hoy no han tomado la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Aún hay tiempo. Porque mientras hay vida y esperanza. Mientras uno tiene el hálito de vida, tiene la oportunidad para acercarse a Dios. Pero eso depende de cada uno de los que hemos escuchado la palabra de Dios. Porque Dios quiere que el hombre se arrepienta. Pero ya hemos visto a través de la palabra de Dios. Entonces, mis amados, vamos a orar y que el Dios de los cielos bendiga esta palabra, que sabemos que no retornará vacía. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por permitir que anunciemos tu palabra, el mensaje de salvación de aquellas vidas que lo han escuchado, de personas que quizás hasta ahora todavía no han tomado esa decisión de aceptarte en su corazón, pero que sabemos, Señor amado, que estamos orando, Padre de los cielos, para que ellos puedan ser movidos, Señor, y porque esta palabra pueda llegar a sus vidas y ellos puedan tomar conciencia de su condición delante de ti y que puedan arrepentirse, Padre. Aún hay oportunidad, Padre Santo. Ten misericordia, Padre. Ten piedad, Señor, de esta humanidad que aún sigue a espaldas contigo, Padre. Ten misericordia. Apiádate, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra de esta noche. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, mis amados, damos gracias a Dios por esta bella oportunidad que Dios nos dio de poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor. El día de mañana vamos a continuar, por supuesto, llevando el estudio de la palabra de Dios acerca de las bienaventuranzas. Están orando, por supuesto, en que se puedan terminar, llegar con todo el estudio, ¿no?, de las bienaventuranzas. Estamos orando y también les pedimos sus oraciones. Mañana, Dios mediante, 8 de la noche, estamos nuevamente para traer el mensaje de la palabra de Dios. Usted puede seguirnos a través del Facebook y también, por supuesto, del canal de YouTube Dios te habla, donde ahí puedes encontrar la palabra del Señor. Desde aquí saludamos a la iglesia del Señor. Les animamos a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús de todas las denominaciones
que en esta oportunidad pueden estar escuchando, de todas las ciudades y países. Que el Señor los bendiga y animándolos, por supuesto, a aferrarse cada día más a las cosas de Dios. Nos estamos despidiendo. También nuestro amado Pastor Ronald con las palabras finales. Mis amados, gracias le damos a Dios por el privilegio de compartir de la palabra, animándoles a no solamente oírla, sino meditarla en casita, con nuestros hijos, nuestra familia. Compartamos la palabra. Y si tiene contactos, reenvíeles el mensaje. Recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una forma de hacer la obra del Señor en un tiempo donde hay tanta necesidad, donde hay tanto peligro de la enfermedad que estamos viendo. Es necesario sembrar la semilla en los corazones. El resto de la obra la hace el Señor. Nuestra parte es predicar. Queremos despedirnos animándoles a confiar en el Señor, a buscar su rostro. Saludando allá en Lima a mis amados suegros que nos siguen a través de las redes. Mi suegro Javier, mi suegra, alabado sea el nombre del Señor, Nelly. Que Dios me los bendiga y me los guarde. También a cada uno de los seguidores ahí en Estados Unidos, Nueva York, en Argentina, ahí en Chile. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros. El Señor es nuestro guardador. Confiemos en Él y humillémonos cada día delante de Él en obediencia. Dios me los bendiga. La paz de Dios. Aleluya.